Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Gloria a ti, Señor. Estando desposada la madre de Jesús, María, con José, sin que antes hubiesen vivido juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo como era justo, y no queriendo infamarla, resolvió repudiarla secretamente. Pensando en ello, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que se ha engendrado en su seno es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. 19 de marzo, fiesta de San José Patriarca. Patrono de la Iglesia Universal. Esposo de la Santísima Virgen y padre nutricio del niño Jesús, San José se ha convertido por su fidelidad en cumplir humildemente la delicada y bella misión que Dios le había confiado. En el modelo de las virtudes domésticas y de los humildes quehaceres cotidianos, en el guardián de las almas puras y en el protector de los hogares cristianos. Su culto se ha desarrollado bastante tarde en la liturgia. Su fiesta, que existía en diversos lugares y en fechas diferentes, se fijó durante el siglo XV, en el 19 de marzo, y luego se extendió a la Iglesia Universal como fiesta de precepto en 1961. Pío IX le nombró en 1847 patrono de la Iglesia Universal. Es una fiesta muy hermosa. Quizá por la manera en que José va a aparecer en los evangelios, pocas veces, de manera muy importante, pero el principal ejemplo y modelo de José es el silencio. Sabemos, por la historia de la salvación narrada en las Sagradas Escrituras, sabemos que una de las cosas que Dios cuidó mucho durante todo el proceso del pueblo de Israel fue primero el uso de la simiente humana. De ahí tenemos la importancia dada a la ceremonia de la circuncisión en el pueblo de Israel. Empezando primeramente con Abraham, que se circuncidó a sí mismo por obediencia al Eterno. Y vamos a ver cómo alrededor de la circuncisión es como un camino espiralado que va a ir guiando a todo el pueblo de Israel, y dentro de esa circuncisión el Eterno estará cuidando la descendencia de aquellos que serán el camino desde la simiente humana para poder traer a esta tierra al Verbo encarnado en las purísimas entrañas de la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, concebida de manera, su alma de manera inmaculada. Muy interesante. Vamos a encontrar en la descendencia, en la línea del uso de la simiente humana, ejemplos
de vida, enseñanzas muy profundas que desgraciadamente a veces dentro de la iglesia tradicional, desgraciadamente, y es duro reconocerlo, se ha olvidado. ¿Cuánto no pudiésemos aprender de la vida de Abraham, y luego de Isaac, y luego de Jacob, y luego de Yosef o José, el famoso soñador de Egipto, sus 12 hijos, los 12 hijos de Jacob, José, el que le nació al último, casi al último, hijo de la mujer que él verdaderamente había querido, hijo de Rachel y Benjamín. Y así vamos a ir rastreando acontecimientos muy claros y muy precisos en el nacimiento de los patriarcas, en el nacimiento de los hombres importantes dentro de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, en el nacimiento de muchos de los profetas, en el nacimiento de los reyes. La poderosa mano de Dios va guiando el uso de la simiente humana, como preparando, como purificando, como enriqueciendo, como engrandeciendo todos esos procesos, hasta llegar al proceso final en el cual María, la madre de Jesús, va a ser concebida en el vientre de Santa Ana, no de manera virginal, porque el padre de la Virgen Santísima, San Joaquín, y Santa Ana sí cohabitaron de la manera mandada por Dios para traer a esta tierra el alma de María encarnada en el cuerpecito de la Santísima Virgen María. Que alrededor de esto hay toda una historia de acontecimientos. Como alrededor de la encarnación del Verbo Divino en el vientre de María, y aparición del Arcángel Gabriel, hay toda una enseñanza. José lo mismo. Sabemos que en el tiempo en que María y José vivieron en la Tierra Santa, había numerosos grupos de los judíos, no diferentes en el estudio de la Torá, diferentes en algunos tipos de interpretación, pero que no se salían del bloque de la doctrina tradicional, que desde Abraham, la tradición oral que pasó desde Abraham hasta Zacarías, se conservó entre ellos. Está el grupo de los fariseos, que eran los que tenían bajo su control el templo de Jerusalén, hombres muy estudiosos en la Torá. Era como la iglesia o el sacerdocio titular y reconocido en Jerusalén. Tenemos los saduceos, que era otro grupo de judíos que no aceptaba algunas cosas como la resurrección de los muertos. Tenemos un tercer grupo, muy numeroso por cierto, repartido ya en diferentes partes del Imperio Romano, llamados los terapeutas, los esenios, que tenían su matriz en el Mar Muerto, allá en el Qumran. Interpretaciones diferentes de la Torá. Los fariseos, más teológicos, más filosóficos, más en contacto con el pueblo, pero no cerrados a lo sobrenatural o a lo místico. Los saduceos, un poco más racionales que los fariseos, menos teológicos, muchos más racionales, y sí cerrados a muchas de las manifestaciones del alma en el proceso de desarrollo espiritual. Y los esenios, los especialistas en los fenómenos del alma, en el desarrollo interno del alma, en el desarrollo espiritual, que se habían segregado inclusive de los fariseos
porque ellos decían que los fariseos habían cambiado, habían modernizado, valga la redundancia, las muchas interpretaciones, que los fariseos estaban relajados en relación a un proceso espiritual, en relación a todo el contexto de la Torá, que es el corregir al alma para retornar a Dios, la fuente, corregidos, y encontrar la salvación eterna, a través de una vida en la cual realmente el hombre se dedicara a buscar una experiencia directa de Dios. Bueno, esto lo podemos ahora comparar con la iglesia, los grupos, los fariseos que vendrían siendo en este momento la iglesia de Roma, sobre todo a partir de 1960, con el Papa, inclusive antes, desde la muerte de Pío XII, con el pontificado de Pablo VI, el pontificado de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y este último Bergoglio. Vendrían siendo los fariseos. Los esenios vendrían siendo ahora los grupos tradicionalistas que se mantienen fieles a la doctrina de 20 siglos. Y los saduceos vendrían siendo todos los grupos cristianos heréticos, grupos protestantes, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones y unas bautistas, evangélicos y una serie de miles de grupos que se dicen cristianos por todo el mundo y que tienen grandes diferencias doctrinales y grandes negaciones de la fe verdadera. Sería como comparar eso en este momento. San José, pues, hay estudios profundos de quién era San José. Obviamente les hablo de esta manera porque ya lo he estado hablando en el blog de la Virgen, sobre todo en algunas de las homilías últimas. Los judíos ahora últimamente han estado hablándole al mundo, alguno por ahí difamando, diciendo que Jesús no podía ser el Mesías porque la línea de genética, la que da la tribu es el hombre, no la mujer. Esto es un poquito absurdo, ¿no? Aunque tiene su razón de ser, pero es un poquito absurdo. Un poquito absurdo porque lo más curioso es que los judíos actuales dicen hijo de mujer judía, hijo de madre judía, judío, punto. Hijo de madre judía, judío. Y si esa madre pertenece a alguna tribu, obviamente que se hereda la tribu. En el caso de María y de José, los dos son descendientes de David. Bueno, José, en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo había de nacer, según la tradición, ya sabemos que María fue concebida su alma de manera inmaculada y nace ella, es llevada al templo desde muy niña, es educada en el templo, en la parte donde están las mujeres. Desde niña la Santísima Virgen manifiesta características espirituales tan altas que cuando llega la hora de ser casadera, los rabinos no aceptan casarla con cualquiera de Israel. Realmente el celibato no existía en el pueblo de Israel, aunque tenemos casos de célibes en Israel. Tenemos, por ejemplo, al profeta Jeremías,
que Dios no le permitió casarse, sino que le pidió celibato para dedicarse a su misión. En el Antiguo Testamento tenemos pocos, pero algunos casos de celibato. No era lo normal, no era no era lo general, lo era para todos. Sin embargo, en el pueblo de Israel, tanto antes de Jesús como después de Jesús, ha habido hombres célibes. Inclusive en el judaísmo histórico se reconocen algunos grandes sabios de Israel, algunos, no la generalidad, vuelvo a decir, sino ciertos casos que son sabios reconocidos por el rabinato judío histórico y que han sido célibes, con un alto grado de santidad y de conocimiento de Torá. Bueno, cuando le llegó el tiempo de casarse a la Virgen, los sacerdotes del templo vieron que ella era una niña que tenía muchísimos dones, cualidades y atributos espirituales. Era una niña con experiencias místicas, según dice la tradición. Y trataron de casarla con alguien que pudiera estar con ella y que pudieran vivir la Torá de tal manera que ella no perdiera sus dones, y para eso se necesitaba un varón que estuviera a la altura de la Kedushá o de la santidad de María, de Miriam. Entonces se dice que hicieron una invitación los sacerdotes fariseos a la mayoría de avisaron a los rabinos de los lugares en la Tierra Santa. Inclusive deben de saber que entre los judíos no sucede como entre los cristianos, que nos estamos peleando, que si tú eres de Pedro, o eres de Pablo, o eres de Apolo, y ahí estamos peleando, porque si tú eres de este, y que si tú eres del otro, que si tú eres ortodoxo no puedes entrar acá, que si tú eres católico romano no puedes entrar acá, que si tú eres, al menos dentro de la Iglesia Católica verdadera de Cristo. No estamos hablando de los grupos protestantes o grupos heréticos. Entre los judíos, aunque haya pequeñas diferencias en la interpretación de la Torá, mientras no se caiga en herejía y en doctrinas contrarias a la tradición establecida por Moisés, porque la tradición, la forma de enseñar de manera tradicional no fue un invento de la Iglesia Católica, es una orden de Dios a través de Moisés. Según la tradición de Moisés, los grupos, mientras no caigan en herejías, pueden tener diferencias en la manera de interpretar la Torá, pero mientras no se caiga ni en contradicción con la doctrina ni en herejías, los grupos judíos se hablan, ¿sí? Entonces, y obviamente también les avisaron a los esenios en el Mar Muerto. Los esenios eran reconocidos, aunque no eran tan reconocidos por los fariseos, porque los fariseos decían que eran muy místicos, muy exagerados, de una recia y dura disciplina, pero no eran rechazados, porque cuando se enfermaban o algo, tanto los civiles como los eclesiásticos de Tierra Santa, de Jerusalén, mandaban llamar a los esenios, que tenían el don y la fama de ser grandes médicos y grandes sanadores, principalmente del alma, de la mente y del espíritu, y después de la carne. Pues y los esenios era un grupo que aceptaba en sus normas y en sus leyes y en su congregación, se guardaba celibato. ¿Por qué? Si dicen que no debería de haber celibato, ya les dije al inicio de esta homilía que el celibato no era un mandato divino en el Antiguo Testamento, pero no se rechazaba si se daba, siempre y cuando se manifestara en el contexto de la santidad que la Torá pide a cada hombre. Entonces, entre los esenios vivían allá en el Qumran, allá en el desierto, allá en la montaña, y eran célibes, pero tenían familias
que tenían la instrucción esenia, que vivían con esos conceptos de Torah y que ayudaban a los que eran célibes para que pudieran seguir estudiando y dedicándose a orar y dedicarse al estudio, a la meditación. Entonces había esenios que estaban en retiro total y que una que otra vez bajaban a Jerusalén, a los pueblos, a veces a ayudar a la gente. Pero había otro grupo de esenios que eran familias y que tenían sus hijos. Bueno, cuando el templo de Jerusalén convocó para casar a María, avisaron a los sabios, a los rabinos, que María era una mujer especial, una muchacha especial, con dones especiales, con gracias especiales, y los ¿cómo les diré? Llamaron a todos los jóvenes. No era que pudiera ir toda la juventud, todos los varones de Israel que quisieran casarse con ella, sino que tendrían que ser jóvenes especiales. Así es que se convocó una gran cantidad de jóvenes hebreos, judíos. Y luego de esos hubo una selección. Los judíos tienen una forma muy especial de seleccionar, según las tribus y según la misión. Los judíos saben perfectamente bien, por tradición y por historia, cuáles son las pruebas a ponerles a las personas según la misión que van a tener en esta vida. ¿Quiénes van a ser los Cohens o los sacerdotes? Porque no crean que todo el que nacía de la tribu de Leví, aunque nacía con la posibilidad de ser sacerdote, porque todos los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes, pero no todos los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. Entonces, inclusive, pues como en todos los tiempos, hay aunque fueran de la tribu de Leví, no todos estaban en condiciones de ejercer el sacerdocio, porque no llevaban una vida recta, una vida conveniente. Pues ahí está la parte humana, ¿no? Entonces convocaron. Y de los jóvenes que quedaron les ponen la última prueba. La última prueba que van a poner, precisamente acabo de hablar en la homilía al principio, la insistencia de Dios en el cuidado de la simiente. Pecado gravísimo ante Dios el desperdicio de la simiente del varón. Un hombre que desperdicia la simiente es grave ante Dios. La forma en la que la desperdicie no importa. Es pecado ante Dios. Enseña la Torá, enseña la doctrina de Moisés, la ley de Moisés, que cuando un hombre tira su simiente, derrama su simiente, viene un ángel que se llama Laila y toma una muestra de esa simiente del varón, por decirlo así, un espermatozoide, y se lo lleva y se lo presenta al Eterno, y le dice el ángel al Eterno: mira, Señor, ¿qué me dices de esto que traigo aquí, de esta simiente? Y Dios le dice al ángel: bueno, pues esa simiente, si hubiera nacido, hubiera sido esto, este hombre, hubiera sido esta mujer, hubiera cumplido con esto, venía a cumplir con esto a la tierra, y su misión iba a ser con tantas almas. Y el ángel Laila le dice a Dios: sí, Señor, pero resulta de que esta semilla que yo te traigo, hay 300 millones más allá que un hombre ha desperdiciado, ha tirado, ha derramado de manera inapropiada. Y entonces le pregunta a Dios a los ángeles: ¿qué castigo? Pues el mismo castigo, hay que darle a esa persona el mismo castigo que a los del diluvio. ¿Por qué? Porque si un solo espermatozoide es una potencial vida que viene a cumplir algo a esta tierra, imagínense, cuando el hombre tira su simiente, 300 millones en cada vez que desperdicia o tira su simiente.
se le toma como si hubiera causado el diluvio, como si hubiera matado a miles, a millones. Esto lo sabían el pueblo de Israel. Así eran las cosas en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque así fue como Moisés lo dejó. Por eso los sabios de Israel dijeron, pues, los fariseos dijeron, a María no le podemos dar a cualquiera como esposo, porque era una niña que desde niña hablaba con los ángeles. Esto es tradición, lo que les llaman los judíos a sus tradiciones midrashim. Hay muchos escritos de los judíos donde se habla de cosas que no están en la Biblia, de lo que Moisés decía, de que cómo caminaba, de muchas cosas que no están en la Biblia. Se llama midrashim, que son historias que han pasado por tradición oral de maestros a discípulos desde Moisés hasta nuestros días actuales. El problema es que ahora muchos judíos niegan que la Iglesia Católica también ha tenido midrashim, ha tenido guarda de una tradición donde está más claro lo que está de manera fundamental y esencial en los evangelios, así como el midrash en el Antiguo Testamento es como la resonancia, como la explicación de lo que es esencial en la Torá y en el Tanaj, o sea, la Biblia de los judíos del Antiguo Testamento. Entonces, había una prueba, que este muchacho que se va a casar con esta muchacha no haya derramado su simiente, no haya andado llevando una vida inconveniente, una vida pecaminosa, una vida libertina. Y esta era una prueba que no solo les ponían en este caso, de una manera especialísima se le puso a San José. A todos ellos, pero porque ahí estaba José, por designio de Dios. Entonces, cuando dicen la tradición que les repartieron varas, cortaron varas, no me acuerdo ahorita cuál es la planta, pero es una vara, y no es la vara de San José, famosa, llamada aquí en México, esa florecita muy bonita que le llamamos vara de San José. Ese es un nombre popular para esa planta que se parece mucho a lo que se cree era la vara de San José. No, simplemente los rabinos cortaban esas varas, verdes obviamente, y se las daban a los muchachos, pero en este caso dijeron, aquel que tenga la guarda de su simiente, que es dueño de la simiente que da vida, que tiene todo su licor, con todo su sabor, con toda su riqueza de vida dentro de su cuerpo. Aquel muchacho que ha cuidado su simiente, que se mantiene dentro de su cuerpo, que no ha derramado su simiente nunca. Para esta muchacha, para Miriam, para María, tiene que ser un muchacho así. Entonces les dieron las varas. Y el que se les daban las varas y luego se les daban a cada uno de ellos unas oraciones especiales, que hasta la fecha en el judaísmo hay muchas oraciones maravillosas, hay muchas oraciones poderosísimas, que quien las sabe rezar y quien aplica la metodología sagrada de la Torá del hebreo puede hacer cosas milagrosas, por decirlo así. Dios es el que lo hace, ¿no? Pero quien cumple con los requisitos en estas oraciones logra lo que se pide. Entonces, a cada uno de los muchachos, los sabios, los rabinos les dijeron, mira, tú ten esta vara, te vas a poner a orar, vas a orar de esta manera y te vas a pedir a Dios. Y probablemente les hayan dicho, vas a pedir a Dios que si eres el elegido para Miriam, para María, pues que te dé la señal. ¿Cuál va a ser la señal? Que la vara reverdezca, que la vara empiece a reverdecer, a retoñar.
Sería absurdo pensar que una vara cortada empezara a retoñar, en que los dejaran ahí un mes. No, 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 no. Era cuestión de un día, de 2 días, máximo de 3 días. En que ellos estaban en oración, los tenían en el templo, ellos haciendo, les daban de comer, todo lo que se hacía, pero tenían que rezar. Y la vara tenía que retoñar, tenía que reverdecer. Amados hermanos, la única vara que reverdeció, y que inclusive por eso se le pone con flores, porque floreó en cuestión de 1 a 3 días, fue a San José, el Padre representativo, el Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque es que eso quería decir que de todos los muchachos, el único que nunca había derramado su simiente era José, Joseph, esenio obviamente. Pero los esenios no crean que solamente estudiaban la Torá con el concepto de esenio, sino también conocían la Torá, la ley de Moisés, con el concepto rabínico, fariseo, y con el concepto saduceo. Este era José, un muchacho que vivía entre los esenios, dedicado a la oración y a la contemplación y a la alabanza y al desarrollo de su propia alma, de su propio espíritu, que había alcanzado ciertos niveles del alma. Sí, deben de saber, amados hermanos, que ni en el pueblo de Israel, ni en el Nuevo Testamento existe algo. Sí, hay gente que dice, no, pues ese se volvió vidente, o ese se volvió místico, ese se volvió santo porque Dios lo eligió. Si Dios nos llama a todos, pero no todos nos elegimos, no todos decidimos seguir. Pero quien siga los procesos de la fe tal como son, quien siga los procesos de la doctrina, de la oración, de la meditación, como lo son, el alma tiene que llegar a ciertos niveles. Antiguamente en los conventos, por ejemplo, las fundaciones como las del Seráfico Padre San Francisco de Asís, la Reforma del Carmelo por Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, la fundación de los clérigos San Agustín, y así la Orden de Santo Domingo y los mercedarios, así. Estas antiguas fundaciones, fundadas por hombres místicos, por hombres que le respondieron a Cristo, pues había muchos, en aquel tiempo hubo muchísima gente. No todos llegaron a esos niveles de santidad que a veces brotaban como flores, como una vara. Los conventos, la orden benedictina, que es la más antigua, y otras órdenes monásticas, los cistercienses, los camaldulenses y otras órdenes, eran como esa vara de San José, siempre verdes y continuamente echando flores, generación tras generación, 3 o 4 místicos en las órdenes religiosas. Pues así era también en Israel, así era también entre los esenios. María, nuestra Madre Santísima, independientemente de su elección y de haber sido creada por Dios con ese propósito, y elegirla y darle todas las gracias, dones, virtudes, y derramar sobre ella toda la luz del Espíritu Santo, en la finalidad que había de ser el sagrario, el arca sagrada donde el Verbo de Dios se encarnara, ella, en su libre voluntad y albedrío, María hizo lo que tenía que hacer como ser humano, de rendirse, de anularse totalmente ante Dios, de dejar de ser ella para dejar a Dios ser en ella. Ella actuó totalmente así. Y lo mismo San José. Lo mismo José, que yo le digo nuestro padre, ¿no? El patriarca San José. Pues reverdeció la vara y empezó a florear. Inclusive yo me acuerdo que de niño mi abuela me decía, no, mijo, ya hasta le cortaba las florecitas y le arrancaba las hojitas, porque él no quería casarse. Él quería seguir siendo allá con los esenios, allá quería seguir siendo
un judío entregado a Dios, y le cortaba las hojitas y las hojas salían. Pudo haber sido, ¿no? Creo que no llegó a ese paso, pero cuando vieron los sabios, los rabinos, que quizá otras varas de algunos otros muchachos hayan reverdecido así, algunos, pero como José era el escogido por Dios, esa vara le floreció en la mano. Amados hermanos, no se extrañen de esto que les estoy diciendo. Esto no es una historieta, un cuentito bien contado para que se vayan tragando la píldora, ¿no? Porque también en México, deben de saber que en México, los antiguos mexicanos, y esto después se usó en los conventos franciscanos, aquí, los conventos dominicos, aquí en México en el tiempo de la colonia, metían a los muchachos al temazcal, a las muchachas al temazcal. Un hombre que no ha sido guardador de su simiente, un hombre que no guarda su simiente no aguanta un temazcal. No al menos como, claro, no es el hombre que no guarda su simiente, pero que la usa en el orden divino, o sea, con su esposa, aguanta un temazcal. Pero alguien que anda desparramando la simiente por todas partes, despilfarrando la semilla de vida por todas partes, de formas perversas, prostituidas, degeneradas, abominables, no aguanta un temazcal, amados hermanos. Pues imagínense qué prueba sería, o sea, qué causaría aquella oración, aquella forma de orar y de meditar que los rabinos les daban a los muchachos en el caso de los desposorios de la Virgen. Así fue como San José obtuvo la elección para ser el esposo de María. Ya después vamos a ver todo el proceso del desposorio, de cuando la ve embarazada, mística ciudad de Dios, María de Jesús de Ágreda, a quien recibió toda la vida de la Virgen directamente a los labios de la Santísima Virgen. Ahí la Virgen le narra el gran sufrimiento y dolor, el gran proceso espiritual al que fue sometido San José precisamente, valiéndose Dios de que dudaba, bueno, no dudaba, sino que no podía asimilar, no podía digerir cómo era posible que María estuviese embarazada. Porque ella no le dijo nada. Ella no le dijo que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque María Santísima también como ser humano, pues él sabía que si era de Dios, todo tenía que salir perfectamente bien al final, sin que ella interviniera. Y ella menos quiso interferir, porque ¿cómo iba a interferir? Cuando el ángel la saluda y que no le habla por su nombre. Es la iglesia la que ha puesto en los labios de los fieles el Dios te salve María. Pero la realidad no fue así. No tiene nada de malo que nosotros ya como iglesia alabemos y glorifiquemos a María con el Dios te salve María. Pero no fue así. El ángel le dio otro nombre para ella. Un nombre que le dio el Eterno. Cuando el ángel se presenta ante María, le dice, alégrate, regocíjate. Así lo traducen algunos del griego. Pero si vamos a traducir Dios te salve, no es Dios te salve, no es Dios te salve María, te va a salvar, no. Porque salve era un saludo al César. Ave César, saludo al César. Entonces, cuando el ángel viene a María, le dice, alégrate. O, no, le dice alegra, pero también le dice, Dios te saluda, alégrate, Dios te saluda, llena de gracia. El nombre que le da el ángel a María es llena de gracia. Eso tiene un significado tremendo, maravilloso, profundo, sobrenatural y divino. Llena de gracia, no le llama María. María que significa mar, océano, mar amargo, no. Le llama llena de gracia. Después le va a llamar María. Le va a corroborar su nombre de la tierra.
pero le da un nombre celestial: alégrate, llena de gracia. Ella recibe el anuncio, ella pregunta, tiene todo el derecho a preguntar cómo va a ser, porque ella no conoce ni jamás conocerá varón alguno. Desde su tierna infancia ella sabía que solamente estaba entregada para Dios. Tradición oral dentro de la iglesia, transmitida por los apóstoles a la iglesia, y no por todos, porque no todos conocieron a profundidad el misterio, aunque todos lo supieron, sino solo Lucas. Llena de gracia, ¿sí? Y después que ella pregunta y el ángel le contesta, entonces María se vacía, porque deben de saber que cuando María concibió al Verbo encarnado, que eso lo hablaré, nuevamente lo hablaré con mayor claridad el día 25 de este mes, si Dios nos deja llegar. María estaba en éxtasis cuando el ángel Gabriel le habló. Deben de saber que cuando un ángel se manifiesta, cuando alguien ve algo sobrenatural, las vibraciones de su cerebro cambian, las ondas cerebrales de su cerebro cambian, y esto los que me estén escuchando y sean gente de ciencia y de conocimiento, saben que estoy diciendo verdad. Cuando alguien dice, es que estoy viendo que un vidente que dice es que estoy hablando con la Virgen, a ver si es cierto, pónganle el electroencefalograma para ver si es cierto. Hay ondas especiales que el cerebro genera cuando alguien dice que está hablando con la Virgen, con Jesús, o con algún alma parecida, con algún muerto, hasta con el diablo. Las ondas cerebrales cambian. María estaba en un estado transformado de conciencia cuando el ángel le habló. Si alguien hubiese entrado a la celda de María, al lugar donde estaba recibiendo la visita de Gabriel, no hubiera visto más que a María ahí hablando sola. Hasta que quizá María retornara nuevamente a su estado normal, ya pudiera, los que la estuvieran viendo, ella ya los pudiera ver. Pero María estaba en un estado alterado de conciencia, en un estado de alma transportado en Dios. Y José necesitaba tener algo parecido. José no había alcanzado ese nivel de evidencia, pero se había alcanzado por su vida personal el nivel del sueño. Pero Dios lo elevó, Dios lo transformó, Dios lo purificó, y lo purificó en un tiempo muy corto. Cuando se da cuenta José que María está embarazada, probablemente al 4º o al 5º mes, se dio cuenta de que María, su esposa, estaba embarazada. Y la tradición dice que entró en una crisis tremenda, casi le cuesta la vida, se enfermó, se puso en ayuno, en oración, porque era un hombre justo, pero no quería condenar a María porque no le podía comprobar nada. Y aunque no investigó así totalmente, pero sí las circunstancias exteriores de las personas, de quienes rodeaban a María antes de que estuvieran juntos, nadie pudo decirle algo de que María hubiera andado con otra persona o hubiera andado con otra persona. ¿Y por qué les digo esto? Se los tengo que decir, porque la verdad no se puede callar. Los judíos de aquel tiempo, del tiempo del Señor, trataron de distorsionar su nombre y así lo asentaron en el Talmud. Los sabios, como venganza para destruir la obra de Cristo, inventaron que María había tenido relaciones con un soldado romano, a quien le nombran Pantera. Pero resulta de que no hay evidencias de esto. Es como algo que ellos inventaron, lo pusieron en el Talmud, y como ellos consideran a sus sabios siempre santos, eso ha pasado de generación en generación en generación, y todos los judíos aborrecen a Cristo porque desde niños les enseñan que María
era una adúltera, eso es lo que dijeron. ¿Sí? Pero los misterios de Dios no son así, amados hermanos. San José, pues, padeció terribles pruebas, porque como indagando y no indagando, pues él ya vivir con ella, andar con ella, comentar con la gente, cualquiera le hubiera dicho, mira, José no es tu hijo, mira, José, pero no encontró nada en contra, y eso traía totalmente, casi le cuesta la vida a San José eso, porque oraba, le gritaba a Dios, le pedía a Dios, aclárame esto, no puedo evitar ver que está embarazada, pero no hay nada que la pueda culpar, no hay nada que la conocía perfectamente bien, la veía como era, dedicada, cumplida con él. Ellos ya se habían puesto de acuerdo que no iban a tener trato marital, porque los dos habían hecho, aunque en el pueblo de Israel no existía el voto reconocido de celibato para servicio de Dios, ellos sí lo habían hecho en secreto desde muy pequeños, se habían entregado a Dios. Entonces, en todo, José vio que María era quien era, y no podía acusarla, no podía culparla. Y ya desesperado, después de haber orado, pedido, llorado, enflaqueció, ayunó, pero eso no lo dejaba. Entonces tomó la decisión de irse y llevarse y cargar toda la culpa a él, de irse, dejarla y irse lejos de la tierra sagrada, de la tierra santa, irse por allá lejos a las montañas, a otros lados donde nadie lo conociera, donde nadie supiera de él, y a donde él siguiera su vocación de ser un ermitaño, y que le echaran toda la culpa de una que él había abandonado y le había dejado ahí con su hijo. Eso era lo que él prefirió antes de culparla, porque si lo hubiera culpado, lo hubieran llevado al juicio, al juicio ante los rabinos, y seguramente lo hubieran condenado por adúltera a morir apedreada. Y José no quería llevar eso sobre su cabeza, y pensó dejarla. Pero como les dije, aunque José tenía un cierto grado de kedushá, en hebreo santidad, no había alcanzado los niveles espirituales y sagrados y altísimos que tenía nuestra Madre Santísima. Entonces, a través de lo que él había logrado, a través de los sueños, como José y como muchos profetas, el ángel viene y en sueños le revela: no, José, no temas recibir a María como a tu esposa en tu casa, porque lo que van a hacer de ella santo es obra del Espíritu Santo, y en cuanto nazca le vas a poner Jesús. El nombre de Jesús fue dado por el cielo, tanto a María por Gabriel como a José por Gabriel. Pero cuando tiene esa revelación, aunque no lo dice declaradamente el Evangelio, pero lo dicen los midrashim, o la tradición la tradición de estos conocimientos en la iglesia, la tradición, lo que pasó de boca a oído, es que en ese momento en que José está soñando, Dios, el Eterno Padre, a través de Gabriel, le revela lo trascendental de Cristo. Le revela quién es, el Verbo encarnado, así como lo hizo con María, y muchas cosas mucho más profundas que no les podían haber sido reveladas a los sacerdotes, porque ahora los judíos dicen que eso no es posible, que Jesús haya sido el Mesías, porque no se sujetó a ciertas normas y cosas de la Torá. Y no es que Jesús haya faltado a la Torá en nada, lo que pasa es que hay cosas que son profundísimas, que serían inclusive el sod del sod, o el ras, como se dice en hebreo, sod o ras, el secreto de los secretos, el secreto de lo más secreto, el misterio de la encarnación. Si cuando Lucifer se reveló por eso, se reveló cuando Dios les reveló que iba a crear al hombre y que ellos tendrían que venir a servir al hombre.
¿Y por qué? Dijeron los ángeles, dijo Lucifer, ¿por qué tenemos que ir a servir al hombre si es un ser inferior a nosotros? Porque en uno de esos el Verbo un día va a ir a encarnar. O sea, el pecado, la causa por la cual el Satán se rebeló contra el Eterno fue porque Dios les reveló el misterio de la encarnación a los ángeles, y ustedes van a tener que ir a adorarlo allá, aquí como ven al Verbo aquí, en el seno de lo divino. Cuando Él encarne allá, van a tener ustedes que ir a servirme allá. ¿En el cuerpo de un hombre? Sí, en el cuerpo de un hombre. Ese fue el escándalo en el cielo. Cuando Dios reveló el secreto, más allá del secreto, a los mismos demonios. Pues eso lo hizo con María. Y eso lo hizo solo con José. Pero con José fue en sueños, para que pudiera ver la grandeza de su misión, el valor de su celibato, la pureza de la entrega. Y amados hermanos, cuando rastreamos el gran misterio de la preservación de la simiente del varón a lo largo de la historia de la salvación, vamos a ver por qué el Padre Celestial se empeña en que se cuide la simiente del varón, en que no haya derramamiento inútil de la simiente del varón. Desde el Antiguo Testamento. O casado con tu esposa y no abusando del sexo tampoco, ya que en el pueblo de Israel ahora se considera que lo normal es que los judíos tengan una vez trato marital con su esposa por semana, y sobre todo el viernes para amanecer el sábado, que para ellos es el día de descanso. No de manera discriminada, nada más tirar la simiente, como tirar la simiente, ¿sí? Porque ahora es más importante el placer que el amor, que la relación, que la intimidad a otros niveles, así es. Entonces, José recibió en ese momento del sueño toda una información, toda una revelación de la trascendencia. Si no fuese así, ¿cómo vemos después la disponibilidad de José, la sujeción de José, la entrega de José al cuidado de la Sagrada Familia? Al cuidado de María primero, hasta el momento en que el niño termina su tiempo en el vientre de nuestra Madre Santísima y nace en la cueva de Belén. El cuidado, la entrega, la preocupación especialísima de José por cuidarlo, por qué no pasaría en Egipto. Ya algunos evangelios apócrifos narran esa situación en Egipto, ¿no? Esa situación en Egipto de que el niño empezó a hacer milagros y pues espantaba a la gente y cosas así. Imagínense cómo estaría San José, porque a final de cuentas, aunque María tenía esa gracia espectacular y celestial, pero conforme a las normas de Moisés, hasta en eso la Santísima Virgen nunca fue soberbia ni vanidosa ni nada, sino en todo y por todo obedeció la ley de Moisés. José ocupó el lugar. Lo vemos cuando el niño se queda en el templo 3 días, porque eso de que el niño se perdió, el niño no se perdió. El niño se quedó en el templo. Todo fue preparación, porque el alma de José y el alma de María tenían que ir creciendo y desarrollándose para estar a la altura de aquel que, siendo el Verbo encarnado, estaba cerca de ellos. Tenían que estar preparados para estar cerca del fuego divino. Por eso José en esos meses antes del que el ángel le dijera que sea del 5º al 8º mes, pueden imaginarse, del 5º al 8º mes, los meses que pasó San José en esa zozobra y en ese proceso de transformación, donde se purificó su carácter, paciencia, humildad, entrega, adoración, confianza en Dios y todo aquello, puesto que José y María ya habían platicado antes de desposarse, cuando los presentaron, lo que cada uno traía. No es fácil.
Y María lo veía porque María tenía el don, María, nuestra Madre Santísima, vio cómo todo el proceso de José y no podía intervenir porque al final de cuentas era la obra de Dios Padre. El Padre te estaba trabajando con las almas. María Santísima, no crean que porque ella había sido ya revelada el misterio de la encarnación por el ángel Gabriel, no por eso dejó de pasar por su propio proceso, de ver cómo estaba José sufriendo lo que estaba pasando José, hasta que el ángel le habla y le revela y le da todos los misterios. Les estoy dando a conocer esto que debería de hablarse en las iglesias. Para que la gente entienda el valor de por qué la iglesia siempre le ha dado este lugar a San José, dentro de la iglesia, San José. Porque ese lugar que tiene San José se lo dio el Padre Eterno. El Padre Eterno fue el que lo escogió. Tú vas a ser mi representante. Tú vas a ser yo para mí. Padre para el Verbo. Y lo vemos en todo el Evangelio, la solicitud, su silencio. Su silencio fue porque a él no le tocaba otra cosa más que contemplar el misterio y el cumplimiento de la profecía y el cumplimiento de las promesas. Y la tradición dice que nuestro Padre San José va a morir, muere cuando Jesús tenía entre 18 y 21 años de edad, es cuando muere San José. ¿Cómo lo educaría si era un estudioso de la Torá? ¿De quién recibió Jesús como hombre? Porque aunque Jesús era Dios, es la Torá misma encarnada, es la palabra de Dios misma encarnada, pero así lo quiso Él. Se hizo humilde y obediente en todo, hasta la muerte de cruz. Así se hizo Jesús para nosotros. Dice San Bernardo, oh divina escuela, donde la discípula enseñaba y el maestro escuchaba y aprendía. Cuando la Santísima Virgen se sentaba y se sentaba en el regazo a Jesús y le empezaba a enseñar la Torá. Y lo mismo hacía José. Lo llevaba al templo, obviamente que vivían las fiestas judías, iban al Pesaj, iban al Yom Kippur, iban al Sukkot, o el Pentecostés, al Purim, a todas las grandes fiestas, amados hermanos, todas las grandes fiestas judías, José y María asistían al templo. Obviamente que José le tenían que enseñar a Jesús, esto es por esto y por esto, y como Jesús, y como José tenía un conocimiento mucho más elevado, porque venía de los esenios, tenía un conocimiento trascendental y místico. Pudiéramos decir que Jesús, como hombre, aunque es Dios, pero vamos a verlo desde su parte humana, Jesús como hombre fue quien fue, y alcanzó la grandeza que alcanzó, porque viene de tal padre y de tal madre. Estoy diciendo así, de tal padre y de tal madre. Aunque José no fue su padre de simiente, porque la simiente en María la puso el Espíritu Santo, simiente divina, pero sí desde pero sí fue en cierta forma José el engendrador de Jesús, en el sentido de que cuando el niño empieza a crecer, es José el que le transmite la Torá, la palabra del Eterno. Se la siembra Jesús de alguna manera, lo está inseminando con la palabra del Eterno, con la enseñanza del Eterno. Lo mismo María, o sea, ellos a través de educarlo y formarlo y verlo crecer, lo fueron inseminando de la palabra de Dios. Y lo fueron inseminando con la simiente del buen ejemplo, de las buenas palabras, de la buena educación, de la devoción, de la oración, porque eran judíos cumplidores.
Y Jesús crecía delante de los ojos de Dios y de los hombres en sabiduría, santidad y gracia, dice la Sagrada Escritura. Ese es José, amados hermanos. Qué poco se habla de San José. Los católicos, qué poco saben de San José. Hay más, me podría pasar aquí horas y horas hablándoles de San José. Podríamos dar seminarios enteros sobre San José, sobre diferentes posiciones psicológicas, teológicas, filosóficas, en fin, podríamos deshacernos aquí en una semana, un mes nada más para hablar de todo lo que es San José. Ahora dicen que hoy es el Día del Hombre. Así está haciendo la masonería. La masonería, los grupos humanos, los humanistas están tratando de sustituir las fiestas verdaderas religiosas por fiestas humanas, sustituir a Dios por el hombre. Entonces eso es muy importante. Si hablamos de que hoy es Día del Hombre, bueno, pues José es un ejemplo de lo que es el hombre, de lo que debe de ser un hombre, un joven, un adolescente, un hombre casado, un padre de familia. Si hay alguien que puede darnos ejemplo de esto es José, nuestro Padre San José, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque José no lo engendró, bien dice el dicho mexicano, que es más padre que el que cría que el que engendra, aunque eso no se lo podemos aplicar a San José, pero en cierta forma sí. Porque José fue escogido por nuestro Padre Celestial para ser el representante, no el sustituto, el representante. Entonces José, con esa responsabilidad, ya me imagino a nuestro Padre San José hablándole al niño Jesús o al joven Jesús, que él sabía que le tenía que transmitir de tal manera la Torá, como si el Padre Celestial estuviese hablándole a Jesús, humano, a través de él, de los ojos, de la boca, de toda la vida de José. Así es que ya podrán imaginarse estas grandes responsabilidades de nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, y de San José, nuestro Padre San José. Imagínense, la tradición dice que Jesús le lloró cuando José murió en los brazos de Jesús. ¿Pueden imaginarse eso? Que Jesús le entregue su padre a su padre. Que Jesús le entregue su padre a su padre. No, hay cosas que creerlas, experimentarlas, aunque no entenderlas. No entenderlas, ¿para qué las entendemos? No, ¿para qué las entendemos? No, señores. Si basta suficiente creerlas, y basta suficiente experimentarlas, y basta suficientemente amarlas. Y yo les pregunto a muchos de mis hermanos, ¿qué lugar tiene en este momento San José dentro de su corazón? ¿Qué lugar tiene dentro de su corazón de cada católico San José? Porque sí, somos muy marianos, hablan mucho de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo, del Santísimo Sacramento. Pero San José debería de tener un lugar especial aquí. Porque en cuanto hombre, Jesús fue el hombre que fue, el gran hombre que fue, porque de tal palo tal astilla y la de en medio más amarilla. Y hijo de tigres manchaditos. O hijo de tigres manchaditos o rayaditos. Si no hubiera tenido Jesús tal madre, ¿quién sabe? Si no hubiera tenido Jesús tal padre, ¿quién sabe? Aunque para Dios no hay imposibles. Pero Dios sabe trenzar su poder divino en medio de los hechos humanos.
Y bendito sea Dios que escogió trenzar su mano divina, su voluntad divina, su poder divino, a través de la Sagrada Familia para salvarnos en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo creen que haya recibido el Padre Celestial el alma de San José? ¿Cuál habrá sido el recibimiento de San José en el cielo? En la presencia del Padre Celestial, de aquel que le tocó por suerte vivir para Jesús y morir para Jesús. Y la Virgen le lloró. Y Jesús le lloró. Y creo yo, sin pensar que sea debilidad divina en Jesús, el que siempre muy en lo profundo de su corazón, Jesús se acordaría de aquel hombre que lo cargó siendo bebé, de aquel que se lo llevó y lo enseñó a trabajar la carpintería, lo enseñó a ser un hombre responsable, lo enseñó a ser un hombre de códigos, de honor, pero de ley divina sobre todo, San José. Porque deben de saber que antes de que Jesús saliera a su misión, Jesús trabajaba, y después de la muerte, si en vida de José los dos trabajaban para sostener el hogar, después de la muerte de San José, Jesús era el que sostenía a la Santísima Virgen María. Jesús sostenía a la Santísima Virgen María. Así es que cuando los judíos dicen que Jesús es hijo de adulterio, no se queden callados, porque no hayan cómo enlodar y pisotear. Yo no puedo entender cuánto odian muchos judíos a Jesús, cuánto lo odian, pero no pasa desapercibido. Por ahí en internet hay uno que sobre todo está a friega y friega y friega y friega diciendo que Jesús es hijo de adulterio. Pero se le ve, Dios le dé la luz, Dios le dé la transformación. Porque no pueden decir otra cosa de María, y esa cosa es falsa. No pueden hablar de la encarnación porque no saben, porque para eso hay que estudiar a San Lucas. El Evangelio de San Lucas es un evangelio que tiene valor arqueológico, valor histórico y valor científico. Porque el que narra todos los hechos de la encarnación del Verbo es Lucas. ¿Y de dónde pudo San Lucas saber las cosas si no fue directamente de aquella que lo vivió, nuestra Madre Santísima? ¿De quién lo pudo haber sabido? Y Lucas era un médico antes de convertirse a Jesús, había sido médico, había conocido las escuelas esotéricas y místicas de su tiempo en Alejandría, en Babilonia, entre los europeos, por los césares romanos. Lo becaban, eran los que le pagaban todo a Lucas. Por eso es un documento tan importante cuando el Evangelio de San Lucas se convierte apoyando. ¿Cómo es posible que este hombre científico, porque era médico y era un sabio, era un conocedor, era un hombre de mundo que viajaba, que conocía filosofías y doctrinas y todo tipo de cosas, cómo es posible que San Lucas en su Evangelio nos narra de una manera tan maravillosa la encarnación del Verbo? Esos datos de San José sobre la llegada a Nazaret, la huida a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Y los otros apóstoles también, todos lo sabían, pero quizá la Virgen, al único que le reveló bien lo del misterio de la encarnación fue a Lucas. Qué listilla la Santísima Virgen, ¿no? Revelárselo al único que podía haber negado, porque era médico, al único que pudiera haber dudado científicamente. Sin embargo, la firma de Lucas en el Evangelio tiene un valor, este documento tiene un valor histórico, científico, teológico, doctrinal de los misterios de la fe católica. Pidámosle pues a nuestro Padre San José
que haga, que interceda ante su Hijo Jesucristo, que ore por los hombres del mundo ante su Hijo Jesucristo, para que la humanidad pronto reconozca el verdadero valor y que el hombre reconozca el verdadero lugar que debe de tener siempre ante Dios. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.